Aquí con Vamos a dar 2 minuticos que María ahí me avisó otra personita que ya se va a meter, listo, para que empecemos. Dale, Gracias. dale. Bueno, yo creo que ya sí podemos ir empezando, que ya somos 14 y allá vamos bien. Bueno, bienvenidos a todos otra vez. Ya este es el quinto espacio. Como lo mencionamos por el grupo, hoy nos va a estar acompañando María Paula Gómez, que ella ya es neuropsicóloga, recién egresó, ¿cierto, María? Ella ya nos estuvo acompañando en la segunda sesión, que estuvimos viendo todo este tema de diagnóstico diferencial entre deterioro cognitivo leve y ¿cuál era la otra patología? Trastorno de El trastorno asociativo. eso y trastorno disociativo, que nos interesó mucho, la verdad, es súper chévere. Y ya hoy nos va a estar acompañando, es para tocar el tema de pacientes que tienen tumores. Vamos a estar hablando como en general de los tumores, del papel del neuropsicólogo en esas situaciones. También vamos a estar viendo otras imágenes diagnósticas, vamos a estar viendo tractografías, resonancias magnéticas, nucleares. También María nos va a compartir un caso de rehabilitación o las experiencias que ella ha tenido como ya neuropsicóloga en cuanto a rehabilitación de estos pacientes. Entonces ya saben, la invitación es a participar sin penas y sin miedos, a quien pueda prender la camarita, que eso siempre como que moraliza más, y a que el espacio pues... Ahora, por favor, prendan la cámara. Por favor, el que pueda. Así esté comiendo, va por la cuchara y Sí, se me importa. la paga, sí. Listo, entonces vamos a comenzar, María. Tienes la palabra. Listo. Bueno, lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible, porque de todas maneras el tema de los tumores es algo demasiado complejo. Entonces, bueno, en los tumores cerebrales, la definición pues de tumores nunca cambia. Básicamente es el crecimiento normal de células. Yo les digo las células zombies porque hacen que las otras también hacen que las otras células saludables pues se conviertan en zombies y se vuelva una masa gigante, ¿cierto? Puede suceder dos cosas. Una, que crezca propiamente en el cerebro, pues el tumor, que se origine en el cerebro, o la otra es que por causa de metástasis, pues haya un crecimiento de masa pues en el cerebro. Según la localización, hay como, se llaman como, que pues tiene varias categorías. La intraaxial, que es dentro del cerebro. La extraaxial, que son, pues que es fuera del cerebro, que son las meninges. Para los que no saben qué es las meninges, son capas que están antes de llegar pues como a la corteza, ¿cierto? Son 3 capitas. Y esas capas pues funcionan como digamos de protectoras, ¿cierto? Entonces acá también puede suceder que hayan tumores, ¿cierto? Y las otras son ependimarias. Las células ependimarias son las que están ubicadas en los ventrículos y en la columna, y son las que ayudan pues como al proceso de el proceso de producción del líquido cefalorraquídeo. Entonces ahí también de ahí se puede originar pues un tumor, ¿cierto? Entonces, la mayoría de los tumores que se originan en el cerebro son benignos, ¿cierto? Eso quiere decir que no, pues como que no, hay buenas noticias y es que no se expanden, no tienden como a expandirse o a dañar las células del cerebro, ¿cierto? Las células gliales.
y el 33% son malignos, y en los benignos es más comunes en mujeres. También es como la 10ª causa de muerte, o sea, es bastante. Y es muy común, que es mucho más común en las meninges, y la segunda más común es ya en el cerebro, en el frontal, luego en el temporal, luego en el parietal y en el occipital. Bueno, y según el origen de los tumores, pues tienen un nombre. Los nombres son muy complicados, ¿cierto? Pero bueno, vamos a hablar es más que todo en cómo se evidencia clínicamente un tumor, ¿cierto? Entonces, obviamente, según la localización, pues el síntoma, ¿cierto? Pasa mucho que los tumores crecen de manera muy lenta, ¿cierto? Crecen muy lentamente, entonces por mucho tiempo es muy silencioso. Ya la gente se empieza a preocupar es cuando empiezan los síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas que más se han reportado? Dolor de cabeza, náuseas, vómito, o también puede pasar que convulsionan. Obviamente los síntomas aparecen porque pues el tumor creció y ya hace un efecto de masa. ¿Qué es un efecto de masa? Que está estripando, pues como en términos muy coloquiales, está estripando una parte del cerebro. Entonces ahí ya hay una presión y por eso es que sienten estos síntomas de náuseas y pueden llegar pues al vómito. Si estoy hablando en chino, me dicen, me preguntan, porfa. Bueno, ¿qué más les cuento? Obviamente, según su localización, el síntoma entonces es mucho más común en el lóbulo frontal, ¿cierto? Y en el lóbulo frontal suceden pues problemas motores, también puede suceder problemas cognitivos, también puede suceder problemas pues en el comportamiento, ¿cierto? Porque sabemos que en el frontal pues se aloja, por decirlo así, nuestro Pepe Grillo, que es la parte del control, la planeación, todo lo que hacemos en la vida diaria dirigido hacia metas, y cómo nos comportamos, ¿cierto? Entonces, un tumor en esta área puede dar pues esas distintas manifestaciones, ¿cierto? Entonces, parte motora, la parte de personalidad puede cambiar, y el deterioro cognitivo, ¿cierto? Porque el frontal es un área muy grande y donde tiene pues otras conexiones con otros lóbulos y con áreas pues más profundas del cerebro. Entonces por eso pues las manifestaciones son como complejas. ¿Qué puede pasar en el parietal? Pues el parietal es muy espacial y también pues muy atencional. Entonces, ¿qué puede pasar en el parietal? Puede ser la heminegligencia, que es no que una parte de tu cuerpo, a una parte, una parte de tu cuerpo, sino que una parte de tu visión la ignoras, ¿cierto? Entonces, solo estás mirando como al lado izquierdo, pero al lado derecho, pues totalmente ignorado, ¿cierto? Pues como que no te das cuenta del mundo que hay en el lado derecho, entonces eso puede pasar, pues es lo más común. Y también puede suceder una apraxia del vestir, es decir, que la ejecución de los movimientos está alterada, ¿cierto? ¿Qué es apraxia del vestir? Pues apraxia del vestir puede ser que me pongo una parte de la ropa, pues me pongo la mitad de la ropa y acá pues totalmente X, no lo hago, o que en desorden me vista, o que me vista al revés, o que me vista de cualquier manera, o sea, como que no hay conciencia de esa ejecución o esa planeación de movimientos para yo vestirme. Eso es pues como un síntoma demasiado curioso y muy específico, ¿cierto? Entonces, es muy importante esos síntomas porque eso nos da como clínicos, pues, pucha, pues hay una localización acá en el parietal, eso es importante. Bueno, en el temporal pues hay varias cosas, pero se puede ver una alteración en el lenguaje, ¿cierto? El temporal es muy importante para el entendimiento del lenguaje porque ahí se aloja la parte semántica, ¿cierto? La parte semántica es el significado y los conocimientos que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, si hay
En el temporal, pues es probable que haya pues ese tipo de problemas. Y también puede haber pues posibles convulsiones. Puede también haber problemas en la memoria, pues dependiendo obviamente si está más alojado dentro del cerebro y no en la corteza, ¿cierto? Bueno, hablan de la ínsula. La ínsula es una corteza que está escondida entre el lóbulo frontal y el temporal. No sé si la han oído ustedes. Cuéntenme. Sí, sí, señora. Listo. Bueno, entonces aquí hay pues como una disfunción en la vida asociativa. O sea, la ínsula pues es una parte muy importante también, interviene mucho en las emociones, en el reconocimiento de las emociones. Y ella en el occipital, obviamente, el occipital es muy importante para la parte de la visión, entonces acá se puede ver una alteración. Bueno, depende de dónde esté, o hay ceguera, o hay dificultades en cómo interpretamos lo que vemos. Y en el cerebelo es súper importante en la parte motora, ¿cierto? Entonces acá puede haber como, pues el síntoma es una ataxia. ¿Qué es una ataxia? Es como la pérdida de coordinación, ¿cierto? Entonces podemos, pues, ver en estas personas que pueden empezar como a tener dificultades para caminar, por ejemplo, para escribir, porque para escribir necesitamos una coordinación muy específica, pues para hacer cierto tipo de actividades siempre necesitamos un tipo de coordinación, pues un tipo de destreza motora, entonces en el cerebelo se nota mucho la parte motora. Y también puede suceder que como el cerebelo está muy cerca del tallo, nosotros sabemos que el tallo es fundamental para nuestras funciones autonómicas, es decir, las automáticas, por decirlo así, la respiración, el hecho de que estemos aquí despiertos, eso lo hace nuestro tallo, ¿cierto? Entonces, si está muy cerca de ese lado, puede haber alteraciones como más del orden autonómico, más como sensorial. Y también del estado de alerta. Bueno, y es muy importante que según, ¿qué iba a decir? Se me fue la palabra, Esperen, yo pienso. Según, bueno, según si son malignos y necesitan radioterapia o quimioterapia y la intensidad de estas, puede suceder que hay un deterioro a largo plazo, ¿cierto? Entre más quimio se haga con más frecuencia, pues puede suceder un deterioro. En estas personas puede pasar, por ejemplo, que en los tumores benignos, pues como por ejemplo los meningiomas, a pesar de que es un tumor benigno, es delicado porque igual hay que hacer una craneotomía, es decir, que hay que abrir el cráneo y hay que sacarlo, ¿cierto? Entonces, esto también puede generar síntomas cognitivos después, ¿cierto? A pesar de que, por ejemplo, como los meningiomas son benignos, y pues es muy poco probable que vuelva a crecer, no necesita radio ni quimio, pero de todas formas hay un riesgo pues a largo plazo de presentar este tipo de síntomas. Hola, ¿quién alzó la mano? Hola, tenía una pregunta respecto con eso, lo que estás diciendo, y es que si no sería lo mejor para todos los casos, eh, como hacer una cirugía en lugar de quimioterapia, pues porque la quimioterapia es como más invasiva o es dependiendo de la fase del tumor. Depende de la fase, o sea, si está, por ejemplo, en estadio 4 que ya es súper maligno, y también depende del área, ¿cierto? O sea, uno no, o sea, eso no es como tan, como bueno, sí, operémoslo, no, porque según el área del cerebro y según, a ver, según el área del cerebro, puede haber un peligro de que si quitamos ese tumor, podemos dejarlo completamente sin habla o podemos dejarlo completamente sin movimiento, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que
mirar como el riesgo-beneficio, si se beneficia más de quitarle el tumor, o sea, si le quitamos el tumor y queda con bajo riesgo de que quede con secuelas, lo hacemos, pero si no, es muy importante que se miren otras alternativas. Entonces, por eso tiende a hacerse la quimio y la radio. Juan, que me ibas a complementar. Sí, ahí de pronto como aportando un poquito, no sé si tú de pronto ahorita lo decías, pero los tumores malignos, digamos que como que para un neurocirujano es muy complicado, aún con apoyos de resonancia y ciertos exámenes, diferenciar lo que es corteza normal al tumor, porque se llegan a entremezclar muchísimo, entonces el riesgo es significativo en esos casos. Y como Sí, dijiste ahorita, los tumores cuando son malignos los quitan y eso pues creo que el término es recidiva o algo así, ya tú como que me lo confirmarás, y es que vuelven a crecer. Entonces, que pueden volver a crecer. tengo entendido que por eso es como que se recurren a esas terapias tan intensivas, que también son muy tóxicas, pero es que es una intervención, digámoslo, en parte más a veces certera, porque es que como tú lo decías, María, hay lugares en específico en los que no se logra pues como tal, digámoslo, hacer pues, La resección. la resección. Y pues ahí tú decías ahorita que un tumor benigno sí es como una mejor noticia que uno maligno, pero también hay unos que son muy complejos, ¿cierto? Sí, Que por ejemplo tengo entendido que ese es uno como en el tallo cerebral, la gente fácilmente muere porque cómo llegar hasta ahí ya es es mucho más demasiado complicado. peligroso, sí. Entonces, a veces es mejor dejarlo ahí, ya que o sea, el objetivo siempre es que la persona viva y que tenga calidad de vida, ¿cierto? Porque entonces si pensamos, ay, no, listo, quitémosle el tumor, pues, ¿y si va a morir qué? O sea, si el deseo de la persona es vivir, entonces, pues, obviamente, hagámosle tratamientos paliativos, ¿cierto? Pero, pues, eso es como lo complejo de uno hacer esa operación, pues, hacer esa resección de tumores. Es una cosa compleja, es una decisión que no es tan deliberada, sino que hay que hacer como ciertos análisis y estudiar, pues estudiar, eso es de caso por caso, obviamente, pero eso es de estudiar según la región, según si se la quitó, entonces pierde esto, si pierde esto, entonces es fundamental esa función que le quitamos o no, o se le puede compensar con otra cosa, ¿cierto? Es una cosa que hay que pensar demasiado bien, ¿cierto? No sé si ahí respondimos tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Listo. Bueno, ¿en dónde iba yo? Ah, bueno. Entonces, vamos a ver pues como un caso. No sé si Juan quiere compartir las imágenes o después del caso compartimos la imagen. Pues si quieres comparto las imágenes primero y ya después vamos abordando el caso. ¿Te parece? Dale. Sí. Listo. María, yo tengo una preguntita antes Bueno, de que empecemos el caso. Te dime. quería preguntar por tumores, por ejemplo, en partes muy específicas, por ejemplo, como en la amígdala. Eso que, pues, como que, ¿qué puede causar? Y más o menos sabes cómo se maneja, pues, ese tratamiento. O ni idea. A ver, bueno, entonces la amígdala es importante porque es nuestro lucha-huida, ¿cierto? Es como yo, como le dice una profesora que yo tenía, es como el indígena que tenemos dentro. Y la amígdala obviamente se conecta con otras estructuras, por ejemplo el frontal, y el frontal es importante porque el frontal controla esos instintos que nosotros tenemos. Entonces, o bien si la amígdala, si hay un tumor en la amígdala, puede pasar que no sintamos muchas cosas o que no nos demos cuenta, por ejemplo, de si estamos llenos, ¿cierto? Pues como esas cosas de supervivencia en que funcione pues la amígdala. O sea, ahí eso sí es muy complejo, es muy específico y ahí me corchaste un poquito. O sea, es muy raro que esté en la amígdala, obviamente. O sea, que esté solamente en la amígdala. O sea, puede crecer como en la zona de los ganglios basales, pero así en la amígdala pues me parece a mí que sería muy grave, porque como te digo, ahí se controlan muchas cosas de nuestro instinto. Entonces, ahí sería complejo. Listo, mil gracias. Listo. Bueno, ahora sí. Allá se está viendo, ¿cierto? Sí.
Bueno, todas estas Sí. imágenes son de un mismo paciente que lo vimos en el neurológico hace aproximadamente 2 meses. Pues yo creo que aquí es evidente, aunque uno no haya visto anteriormente una neuroimagen, cuál es el problemita, porque es significativo, ¿cierto? No sé si ahí se ve el mouse, Sí. pero pues aquí a la derecha, que realmente es el hemisferio izquierdo, que esto siempre está como volteado, uno ve una parte bien importante, una bolita pues bien grande, eh, en blanco, pues podría decirse, ¿cierto? Que se diferencia bien de todo el resto del cerebro, o al menos en esta imagen de resonancia. ¿Ustedes creerían pues en específico que ese tumor es grande o pequeño? ¿Eso qué parece? Grande ya hizo efecto de masa. Es muy grande, ¿cierto? Y hace un efecto de masa significativo, pero curiosamente, este paciente llega a consulta y en ese momento pues yo estaba con el doctor Julián evaluando. Y uno pues con ver, pues si a ustedes le muestran esta imagen, ustedes cómo pensarían que está una persona, cómo sería la persona, qué déficits tendría, qué dificultades, ese efecto de masa que nos hace pensar, teniendo en cuenta lo que ya nos dijo María, que es en el hemisferio izquierdo, y aparte de eso, pues ya en específico es un tumor frontoinsular. ¿Qué creería uno, por ejemplo, que tendría él? Uno como se lo imagina. Pues si está ubicado más que todo en la parte frontal, yo diría que puede que esté afectando una parte del movimiento. Eso muy bien, de De hecho, pronto el lenguaje. el lenguaje, ¿cierto? Y también como lo que nos decía ahorita María, todo eso en relación al lóbulo frontal. Pero aquí, lenguaje principalmente porque es un tumor en el hemisferio izquierdo, ¿cierto? Y en frontoinsular, entonces sobre todo como un compromiso lingüístico a nivel expresivo. Pero aquí pasa algo muy curioso, pero también bonito, a mi parecer, y es que el paciente es zurdo. Y no sé si ustedes pues de pronto han revisado o de pronto ya en las clases les han comentado que sí, el lenguaje está usualmente más ubicado a nivel funcional en el hemisferio izquierdo, en prácticamente toda la población, pero las mujeres y los zurdos tienden con frecuencia a tenerlo distribuido en los dos hemisferios. Y este paciente en concreto era zurdo, pues es zurdo. Entonces él llegó a consulta completamente normal. Julián me había mostrado estas imágenes antes de que él llegara y él tampoco sabía cómo esperarlo, pues a quién recibir. Y recibimos a una persona funcional en todo el sentido del término, sin ninguna complicación, como a nivel laboral, a nivel del día a día, lo que sí tenía y que todavía estás mencionando, la mano derecha ya le estaba empezando a presentar problemas, pero no eran realmente problemas mayores, como que sí tenía molestias al moverla, pero no, pues en relación al tumor, que es significativo, no es que él tuviera como ya un deterioro o una disfunción mayor. A nivel lingüístico, por este tema de que era zurdo, estaba impresionantemente preservado. A nivel expresivo y comprensivo, él entendía todo a la perfección. Él de por sí era una persona que le gustaba mucho estudiar y leer. Entonces, la jerga y el vocabulario que tenía era muy amplio y nos hablaba con unas palabras muy intelectuales. Pues eso parecía un libro cuando nos hablaba, era pues era espectacular realmente al momento de la consulta. Lo que sí le estaba empezando a fallar era la repetición, porque pues ahí, cuando uno le pedía, por ejemplo, repetir una frase, una oración, se veían unas leves dificultades. Y pues yo en ese momento le dije a Julián, Juli, pero está bien, ¿no? Porque digamos de 10 palabras que tuvo que repetir, falló en 2 o 3. Y él me dijo que no, que pues, y ahora como para que los vayamos sabiendo todos, en la evaluación de la repetición es prácticamente de todo o nada. O te repite todo bien, o con un mínimo o un error pues en la repetición ya se considera que está afectada. Porque si es capaz de repetir palabras, debería ser capaz de repetir oraciones, en el sentido pues de que es una persona estudiada, que tiene pues mucho conocimiento y que lo que él más manipula o más está como en capacidades es a nivel lingüístico. Entonces, aquí por un lado vemos la resonancia magnética, también a él se le hicieron imágenes funcionales, esta en concreto pues ya son resonancias magnéticas funcionales, y de pronto a ver si Jairo y Juanita nos cuentan
cómo han sido sus experiencias en el neurológico en cuanto a ver las resonancias funcionales, eso cómo es, cuánto tiempo se demora, qué experiencias han tenido ustedes con esos pacientes a quienes les hacen resonancias funcionales. Bueno, a mí me fue muy bien. También era una paciente, le iban a hacer un paradigma, pues paradigma es como se les llama, como al tipo de pruebas que van a hacer en las resonancias. Y le hicimos pues el paradigma de lenguaje y de memoria. Era una paciente pues muy funcional, entonces la verdad le fue muy bien. Es un poco difícil hay veces cuando son pacientes que, por ejemplo, tienen una discapacidad o no entienden bien como las instrucciones. Incluso en estos casos, por eso muchas veces en el neurológico se hacen los test de WADA, porque los pacientes se les indica lo que tienen que hacer antes de que entren pues al resonador. Entonces, si tienen una discapacidad muy grande o algo, ellos no entienden bien qué es lo que tienen que hacer y probablemente cuando ya estén, pues ya sea el momento de hacer las tareas, no la hagan. Entonces, cuando son pacientes así, se prefiere hacer como un test de WADA o algo que sea mucho más dirigido. Pero a mí me fue muy bien pues con esta paciente, la verdad se demora bastante, pues nosotros nos demoramos casi que toda la mañana pues haciendo esto, pero Juana, te iba a decir que aprovechando pues lo de, que estaba contando de lo de la discapacidad, cuéntale sobre esa paciente que te tocó a ti, que viajó del pueblo, ¿te acuerdas, Gladys? Sí, eso como listo. Ahí a mí, al contrario que a Juanita, me fue relativamente mal, pues aunque la verdad es que no, a uno nunca le va mal ahí. Porque fue una paciente que ya tenía su edad, era como de 60 y punta de años, venía de un pueblo que queda como a 3 horas de acá, de Medellín, y había llegado el día anterior. Al momento de la resonancia eran las 10 de la mañana aproximadamente. Y ellos, antes de meterlos como tal al resonador, les enseñan y les explican qué es lo que tienen que hacer, ¿cierto? Entonces hay como una población en la que, digámoslo entre comillas, se contraindica pues este tipo de evaluaciones, porque es que tú te tienes que aprender unas instrucciones, entender un orden, entender que cuando la pantalla dice algo hay que hacer algo al respecto. Entonces, como para contra quienes está contraindicado este tipo de evaluaciones con frecuencia, población con discapacidad intelectual, ¿cierto? Porque se les va a dificultar entender bien qué es lo que tienen que hacer. Esta paciente en concreto fue 1 hora explicando o intentándole explicar qué tenía que hacer, intentándole explicar los diferentes paradigmas, como nos dijo Juanita, ¿cierto? Que en cada paradigma se plantean unos ejercicios y en relación a esos ejercicios se espera ver una activación específica. Entonces, por ejemplo, ella, si la pantalla le mostraba la palabra deportes, tenía que en su mente pensar en todos los deportes que supiera. Pero, ¿qué decía ella? Cuando se estaba haciendo pues como el ejercicio, porque antes de entrarlos al resonador se certifica de que sí sepan como las instrucciones y así hagan lo que pues sí hagan lo que se debe hacer. A ella le decían deportes, y ella decía Nacional, RCN, Medellín. Pues no entendía muy bien que la instrucción era decir deportes. Ella como que todo eso lo empezó a asociar que al Nacional, que ya son equipos en concretos, a RCN, que por ahí darán los partidos. Después, por ejemplo, con otra categoría con la que tenía que dar información, era verduras. Y ella decía de todo tipo de comidas. Entonces, ese tipo de paradigmas llega a complejizarse significativamente para este tipo de población. En concreto, ¿qué pasó? Entró al resonador. Para empezar, se quería hacer un paradigma visual que únicamente pues la ponen a ella a ver la pantalla y es un momento con la pantalla en negro y otro momento en la que la pantalla empieza a mostrar diferentes colores. Eso con la intención de ver realmente una activación occipital en el momento en que hay colores y no hay tanta activación occipital cuando está la pantalla en negro. Resulta que empezó la resonancia, empezó el proceso, eso se ve en directo, en vivo, y no se veía nada, no se activaba absolutamente nada. Y todos los que estábamos ahí, pues yo no, porque yo no entendía de eso, pero todos los que estaban ahí sabían de eso, eran como extrañados, como que pasó, es muy extraño que es que no se activaba nada. O sea, uno aquí ve de pronto punticos minúsculos, como este de acá, que ni se ve incluso, pero ella no se le activaba absolutamente nada, nada de nada. Después de 20 minutos, resulta que se estaba quedando dormida. Entonces entraron, la regañaron
no de forma brusca, pero sí le dijeron, como tú viniste de tu pueblo, que es a 3 horas, no perdamos la avenida y este examen es muy importante. Y ella, listo, listo, sí. De ese paradigma visual intentaron hacer un paradigma que fuera un poquito más demandante a nivel cognitivo, porque el otro era solamente tener los ojos abiertos. Entonces le pidieron que hiciera uno de memoria, que simplemente era como ver un escenario y pensar si ese escenario era un exterior o un interior. Por ejemplo, si te muestran una montaña, eso es un exterior, y si te muestran una sala, es un interior. Empezaron a hacer ese ejercicio, al inicio sí se vio un poquitico de activación, pero después nada. Y fue muy bonito porque era literalmente ver a tiempo real cómo había activación y cada vez había menos y menos y menos porque se estaba quedando dormida. Entonces ahí como que me fue mal, pero también fue una experiencia muy, muy chévere ver que no para todos los pacientes está, digamos, Eh, apoyado Ahí este te iba a paradigma. decir algo, que de pronto obviamente hay que ajustarlo a sus necesidades o donde esté ella, porque obviamente depende del contexto, también sus conocimientos. Tal vez en el pueblo donde ella vive no sea importante lo que ustedes demostraron, entonces habría que hacer algo más personalizado para que se le puedan activar ciertas zonas, ¿cierto, Juanita? Sí, le di a contar que justamente eso que está diciendo María es como un debate súper importante como en el neurológico, porque en este momento los que hacen esos paradigmas son unos ingenieros de sistemas. Ah, no. Nosotros solamente vamos, pues literalmente nosotros vamos, es como a aprender, pues como a ver cómo lo hacen y todo, pero nosotros no somos los que los hacemos. Entonces, por ejemplo, hasta los mismos ingenieros dicen como que ellos no están de acuerdo con eso, pues que a ellos les gustaría mucho como que sean neurólogos o neuropsicólogos los que se encarguen de hacer los paradigmas porque son como los que entienden pues qué es lo que está pasando y qué es lo que se está viendo. Claro. Entonces, eso pues están como intentando cambiarlo y también eso pues como que sea para cada caso como un tipo de paradigma diferente y que se puedan hacer como modificaciones, porque en estos momentos los paradigmas son súper estructurados, o sea, eso es lo que se hace y punto. Este es el de lenguaje y son estas pruebas y nada más. Ese es el de memoria y es así, ¿sí me entienden? Entonces como que eso lo están tratando como de modificar, porque pues sí, eso influye muchísimo. Sí. Sí, por ejemplo, cuando ve los colores, de pronto no se lo sabe, ¿cierto? Y para ella eso no significa nada. Entonces, claro, las áreas asociativas no se prendieron precisamente por eso. Entonces, es muy importante, pues, como que esas cosas empiecen a cambiar. Sí, ahí, como dice Juanita, ya se está como empezando a plantear, pues y a darse cuenta la institución, que el paradigma es muy demandante y como tú dices, María, no realmente acoplado o acomodado a mucha población. Que el neurológico Ujú. recibe pues población de todo Colombia, Sí. entonces es muy variada. Eh, ¿Para qué creen ustedes que es importante en caso de un tumor hacer una de esas resonancias funcionales? ¿Qué se les ocurre? Para saber en caso de la operación qué habilidades se estarían comprometiendo. Eso tal cual, para ver de pronto ese tumor que es la intervención quirúrgica que se plantea, qué tan segura es. Por ejemplo, acá uno ve zonas muy alejadas, ¿cierto? Esto ya de hecho está en un corte mucho más distante a esto. Pero entonces lo que preocupaba en concreto era esta, que está muy cercana a este tema de decisión semántica, como este tema de paradigma lingüístico. Entonces, ahí, gracias a esta resonancia funcional, fue que se dieron cuenta de que hay que ser bastante cuidadosos al momento de iniciar pues, cualquier intervención quirúrgica. Ya, María, si te parece, comparto las tractografías y ya continuamos, ¿sí? Entonces, de este paciente tenemos las resonancias nuclear, pues, imagenológica, que nada más nos habla como de la estructura, cómo está, para verse bien, pues, qué surcos toca, en qué localización está. La funcional, que ya es para saber qué estructuras y qué funciones en específico está pudiendo afectar ese tumor. Y ya tenemos la taxografía, que no sé si de pronto la habían visto antes. ¿Quién la ha visto anteriormente? Estas imágenes. O quién no, de pronto, más bien. Yo no, yo nunca había visto como así con colores. Eso es. Esta es bastante bonita, pues a mi parecer. Y los colores
significan cosas diferentes, porque esto, como le dice el nombre, lo que quiere buscar o encontrar o evaluar o entender son los tractos cerebrales. Entonces uno sabe pues que la corteza es pues, como el cuerpo, ¿cierto? De las neuronas. Pero todo esto que se ve que está coloreado son los axones, la comunicación que tienen. Y lo chévere y lo bonito es que eso nos da mucha información, sobre todo pues a los neurólogos y al neurocirujano, porque en concreto saben qué tanto ese tumor está afectando los tractos, las comunicaciones que tiene el cerebro entre sí. Entonces, para hablar rápidamente de esto, ¿qué estructura de pronto creen que son estas partes rojitas? Teniendo en cuenta que es en la mitad del cerebro, que conecta un lado con el otro, ¿eso qué parece? ¿O qué idea da que parece? ¿Alguna idea? Así sea vaga o que hasta piensen que sea ridícula. Estás preguntando por lo rojito. Sí, por lo rojito en específico. ¿Qué creen que sería eso rojito? Sobre todo en esta vista. No ¿Qué es sería como algo relacionado con la visión. Es el cuerpo calloso. Ay, cuerpo sí. Ah, calloso? ok. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, aquí los tractos rojos son como los del cuerpo calloso y otras estructuras que lo que hacen es comunicar los dos hemisferios, que a eso le llaman pues fibras comisurales. Entonces, solo rojito son como tal estructuras o circuitos pues, o tractos específicamente que conectan el hemisferio derecho con el izquierdo. Entonces uno ve que principalmente la estructura ahí más predominante es el cuerpo calloso, ¿cierto? Como nos dice María. Por otro lado, las azules. Aquí uno ve que van desde la corteza como estructuras superiores o de orden, digamos, lo más complejo, a estructuras más inferiores, a tocar tálamo, ganglios basales y ya también tallo cerebral y baja incluso hasta la médula. Entonces, por ejemplo, como cuando uno hace un movimiento motor, ahí lo que funcionan son los tractos que se dicen de proyección, fibras de proyección, porque envían la orden desde por acá arriba hasta abajo del todo para lograr pues hacer el movimiento, que es esta azulita. Y la verde, por otro lado, es la que conecta el mismo hemisferio entre partes. Y puede ser, por ejemplo, desde el mismo lóbulo temporal a otra partecita del temporal, entre comisuras o fascículos. Como también puede ser una conexión, como se ve acá, más amplia, desde estructuras, digamos, occipitales a frontales, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, así es como que se entiende más o menos. Eso yo, de hecho, lo busqué ahorita, que no lo tenía del todo claro, cómo se entiende estos fascículos. En concreto con este paciente, el que más importaban eran los fascículos o las fibras de proyección, y él tuvo la fortuna de que ese tumor hasta el momento no le estaba afectando ningún fascículo importante. Se hablaba de acá, pues como de una afectación por estos lados, pero al final determinaron que no era como ningún tracto se estaba viendo afectado hasta el momento. Y eso explica por qué, por ejemplo, él continuaba con muy buena ejecución motriz, pero ya está presentando una leve, pues, como molestia, digámoslo así. Eso se puede explicar por el efecto de masa. Eso. Que Listo. no la está dañando, sino que simplemente es como que la está presionando. Sí, la está presionando, entonces ahí... Y esa misma presión tengo entendido, María, que si se permite, pues, estar mucho tiempo, pues, obviamente genera daños, ¿no? Sí, claro. Listo. ¿Algún comentario o algo que les gustaría como comentar de estas imágenes antes de continuar? Yo creo que todo el mundo se perdió con la resonancia. ¿Por qué no les explicamos por qué el derecho se lee como izquierdo? Dale. ¿Lo Dale. explicas tú? O... Pues si quieres lo explicas tú. Dale tú. ¿En cuál quieres que te la ponga? La ¿En cuál? resonancia Pues optimal. en una coronal. Ahí hay una coronal. Bueno, ahí. Bueno, las resonancias se leen al revés, ¿cierto? Entonces, lo que vemos acá al derecho para el paciente es izquierdo y lo que se ve aquí en izquierdo es el derecho. Y obviamente, dependiendo de la técnica que se utilice, es blanco o gris, ¿cierto? Y en este caso, lo blanco, pues es obviamente el tumor.
biopsias o en los tags utilizan diferentes cortes para ver las distintas perspectivas o posiciones del tumor, ¿cierto? Entonces, en este caso es un corte coronal porque parte esta parte de aquí. O sea, imagínense que parte la mitad aquí de la persona. Entonces se ve, es como la mitad. Y este es un corte un poquito, ¿cómo se dice? Profundo. Pues no profundo, sino que después de varios cortes se puede ver este tumor aquí, ¿cierto? Ya, eso era todo. Sí, que eso va haciendo como por tajaditas. Pues Sí, van haciendo varios tajadas. cortes. Entonces Van uno... haciendo tajadas. Ujú. Entonces, hablamos de una vez como de las otras vistas. Sí, dale. Entonces, ahí como dijo María, esta es la vista coronal, que es como pues, de frente. Partida a la mitad, así. Ujú. Esta es la axial, que ya es desde Desde arriba. arriba. Entonces van haciendo cortes de arriba hacia abajo. O de abajo hacia arriba, no sé bien. Es Y de ya abajo hacia arriba. de abajo hacia arriba. O puede ser las dos. Puede ser las dos. Listo. Y ya esta, que aunque no es una nuclear, pero sí es una funcional, ya este es otro corte, que es sagital, Sagital. que es de lado. Y Es es de igual. perfil. En todos son con cortes, pues, de laminitas. Sí, Y ya, pues, acá se ve. Empiezan por un corte muy superficial y acaban, se va empezando como a cortar. que uno, por ejemplo, ve esta de acá y dice que eso es tan feo. Pues, pero es literalmente la parte más, pues, más externa, digámoslo así. Superficial, ajá. Y por eso también se ve mucho por acá hueso, digamos así. Se ve Listo. como tan deforme. Ujú. Listo. Continuamos, ¿te parece con el caso? Dale. Bueno, yo tengo como 3 casos, pero a mí me parece uno muy interesante que, pues, es un poquito complejo, la verdad. Espérame un segundo, lo voy a abrir. Entonces, bueno, al momento de la consulta, pues tiene 18 años, ¿cierto? Él lleva pues como con otras historias, ¿cierto? Como por ejemplo, pues él tiene varios diagnósticos. En este momento él tiene oposicionista desafiante, trastorno afectivo bipolar tipo 1, que es como el más complejo de tratar, y discapacidad cognitiva. Entonces, obviamente, él llega por sus dificultades cognitivas y cuando yo le pregunto, por ejemplo, pues obviamente es importante aún en la rehabilitación, o sea, a vos te llegan en la rehabilitación con ya toda la evaluación, ¿cierto? Pero pues a mí me gusta mucho indagar, no quedarme pues solamente con lo que dice en la historia clínica, sino pues como preguntar más allá. Entonces, yo siempre pregunto, cuando son pacientes adolescentes o menores de 18 años, cuando van con la mamá, pues antecedentes del desarrollo. Entonces, ¿qué nos encontramos? Todo iba normal, ¿cierto? Pues el embarazo iba normal, con todos los controles, no hubo ninguna complicación. No se complicó pues durante el parto, aunque fue pues por cesárea. Cuando pregunté pues como todos los hitos del desarrollo, ¿cierto? Uno siempre pregunta cuándo sostuvo la cabeza, cuándo se sentó sin ayuda, cuándo gateó, cuándo caminó, cuándo empezó a hablar, ¿cierto? Cuándo empezó a decir sílabas, cuándo empezó a decir palabras, o cuándo empezó a decir frases, o cuándo fue como lenguaje funcional que ya el niño soltó la lengua. Entonces, bueno, ella me cuenta que todo fue normal hasta los 12 meses, ¿cierto? Pero a los 12 meses le descubren una hidrocefalia, que es líquido cefalorraquídeo acumulado en el cerebro, y también le descubren un tumor en el cerebelo, ¿cierto? Era un tumor, pues la verdad, bastante maligno, se llama astrocitoma, ¿cierto? Como les había dicho antes, nombran los tumores de acuerdo al origen celular. Entonces, en este caso fue pues un astrocitoma que es originario de un astrocito. Les estoy hablando en chino, ¿saben qué es un astrocito? Mentiras, yo creo que no. Ya estoy Sí, hablando muy es técnico. como una Ah, bueno. glía.
células pues que ayudan a la formación del sistema nervioso. Bueno, a ver, hay varios tipos de glías, sí. Entonces, hay una microglía, que es la del sistema nervioso central. Está las células de Schwann, las células, los astrocitos y los oligodendrocitos. Estas tres funcionan mucho en el sistema periférico, ¿cierto? Estas son las que ayudan a la mielinización. Entonces, estas también influyen mucho como en cuando hay daños neurogenerativos, como por ejemplo la esclerosis múltiple. Bueno, en fin. Entonces, ese es pues el astrocito, ¿cierto? El astrocito es una de las células gliales que interviene pues en la producción de la mielina. Bueno, ahora sí. Entonces, bueno, tenía un astrocitoma. Como tuvo el astrocitoma, entonces el niño, pues cuando era niño, dejó de caminar. Él estaba empezando a hablar, o sea, estaba empezando a decir sus primeras palabras y dejó de hablar, ¿cierto? Dejó de hablar, ya dejó de controlar esfínteres, es decir, tuvo un retroceso muy importante en su desarrollo. Obviamente, pues los síntomas, las manifestaciones clínicas eran demasiado claras, obviamente incluso cuando alguien no sabe tumores ni nada, sabe que cuando un niño tiene un retroceso, pues es algo anda mal, ¿cierto? Se le dificultó recuperar el habla, controlar esfínteres, incluso él tuvo que usar pañal hasta los 8 años, o sea, para él fue pues para él fue muy duro, tanto para la mamá como para él, fue demasiado duro. Y también quedó con dificultades en el habla, o sea, él sí la retoma, pero él queda con una dislalia, es decir, que no habla muy claro, o sea, él habla súper enredado, entonces obviamente al momento de la consulta yo le pido que entre con la mamá, obviamente pues porque hay cosas que no le entiendo muy bien, entonces le tengo que preguntar varias veces. Bueno, y aparte de todo esto, pues con el astrocitoma, él tuvo 4 cirugías, o sea, eso es demasiado. Tuvo 4 cirugías, es decir, que tuvo varias craniotomías para la resección pues, de este astrocitoma. Y pues, obviamente esto en las etapas del desarrollo, cuando una persona, pues cuando un niño es pequeño, está esta parte de la plasticidad. Entonces, bueno, uno dice, bueno, hay una ventaja porque el niño tiene una plasticidad enorme y todavía tiene muchas conexiones y aún no hay como una poda pues neuronal, entonces hay mucha flexibilidad, él podría compensar, ¿cierto? Yo creo que en caso de que esto sucediera en un adulto, pues yo creo que las consecuencias serían mucho más nefastas, pero como él era un niño en vía de desarrollo, él sí pudo recuperar varias funciones, ¿cierto? Entonces, sí quedó con esas secuelas se demoró para controlar esfínteres de nuevo, recuperó el habla, pero quedó con dislalia, y él quedó con, después él obviamente queda como con una discapacidad intelectual, ¿cierto? Entonces obviamente mientras crecía, por todos estos antecedentes, él no aprendía absolutamente nada, ¿cierto? Le iba muy mal académicamente, tanto así que lo pasaban de grado sin haber cumplido pues como los objetivos académicos. Y la madre pues dice que él no se beneficiaba de la educación, entonces decide retirarlo en el grado 5º, es decir, que él ya quedó hasta ese grado, pero él no sabe leer, pues no sabe bien escribir, pues obviamente el cálculo, pues, o sea, no tiene capacidades aritméticas, o sea, él es, por decirlo así, tiene como una discapacidad intelectual moderada, ¿cierto? Entonces, pues como el objetivo de rehabilitación para esta persona, pues o sea, había que empezar desde lo muy básico, pues porque él no tiene esas nociones básicas, o sea, ni siquiera sabe leer, entonces había que ponerle actividades visuales, pero que no implicara eso. También él es una persona demasiado desmotivada, se ha intentado suicidar varias veces, entonces con él es un reto, pues, hacer como el proceso de rehabilitación, aparte de que
tiene muchos medicamentos que son demasiado fuertes y claro está que estos medicamentos, tomándolos tanto tiempo, generan un deterioro cognitivo también. Entonces, por ejemplo, él toma muchas benzodiazepinas, ¿cierto? Y también toma antipsicóticos. Estas tres medicaciones que él está tomando son demasiado fuertes, ¿cierto? Y lo dopan. Entonces, eso también lo alentece mucho y pues obviamente la ejecución de las actividades es demasiado difícil, o sea, una persona me puede hacer como una actividad en media hora y él se demoraba como 45 minutos, pues en decidir empezar. Entonces, pues la verdad es un caso muy interesante y para mí muy retador, pero a mí me gusta mucho pues como evidenciar todo eso. Entonces, bueno, ese era pues el caso como más interesante para mí. ¿Alguien tiene alguna pregunta con este caso? No, María, todo muy claro. Sí, y yo creo que son casos pues que pues, ver un tumor en alguien tan pequeño también debe dar duro, ¿no? Pues tú cómo recibiste a ese paciente, verlo con esas situaciones, con esas características. O sea, en este momento tiene 18 años, ¿cierto? Entonces, pues obviamente su apariencia pues era normal, ¿cierto? Pero entonces ya cuando empezó a hablar y empezó pues a decirme cosas, obviamente él con mucha pena porque él tiene pues obviamente una baja autoestima por todas las cosas que ha tenido que pasar, ¿cierto? Entonces él también como que tiene una desmotivación demasiado grande por la vida que pues como hacer que vuelva a recuperar esa confianza es demasiado difícil. Eh, pues recibirlo sí es difícil porque obviamente pues la mamá estaba ahí, la mamá me estaba contando obviamente diversas situaciones por las que él ha pasado, obviamente el escuchar eso pues para él debe ser demasiado duro, ¿cierto? Él pues tiene muchos problemas de conducta y como él tiene un trastorno bipolar tipo 1, él ha intentado asesinar a la mamá muchísimas veces. Entonces es un caso demasiado fuerte y el que ella pues lo esté contando como con tanta tranquilidad, como bueno, pues como si no estuviera pasando nada, pues la verdad eso sorprende muchísimo pues por la fortaleza de la mamá y también pues como contarlo enfrente de él, no sé, eso también es como impresionante, duro. Entonces por eso les digo que es muy retador. Eh, sí, pues recibirlo en consulta fue algo, pues para mí fue pesado porque la energía también era pesada, entonces obviamente yo me sentí drenada, entonces cada que él pide cita, como que yo soy como, ¿qué voy a hacer con él? Pues con qué me va a llegar la mamá, pues porque a veces la mamá es como, no me la aguanto, no me lo aguanto, es que él es demasiado manipulador, ¿a dónde me lo llevo? O sea, decime un nombre de una fundación para yo dejarlo ahí, porque es que ya no soy capaz, o sea, esa clase de situaciones son muy difíciles, obviamente, aparte de, o sea, ya no es como tanto el tumor que lo tuvo a esa edad tan pequeño, sino que las secuelas detrás de eso, pues que ya más grande, pues tiene otras secuelas, ya tiene una discapacidad cognitiva causado por las múltiples operaciones, entonces, pues esa consecuencia es demasiado atroz, pues demasiado devastadora para la familia, entonces recibir eso es difícil. Sí, un paciente muy complejo. Sí, Pues sí, demasiado. que mueve muchas cosas, que tiene Sí, una ellos mueven muchas cosas. particular y también, pues aparte de que exige mucho a nivel emocional, creo que también exige mucho como a nivel académico, ¿no? Porque toca empezar a buscar qué tipo de tumor es, buscar si hay casos similares en la literatura que tengan esas características, con esas asociaciones. Entonces también son como situaciones que le demandan mucho a uno como empezar a informarse más, ¿cierto? Total, Sí, pero sí. muy interesante el caso. Qué rico que nos contaste, María. Te agradecemos mucho pues la participación en estos espacios y el compromiso. Lastimosamente ya debemos de ir terminando. Incluso ya me quitaron la sesión, pues ya me sale aquí es que alguien se metió en la cuenta. Dios. Iba a contar otro caso que era el del Cyberknife, pero a Sí, ver. me das miedo porque no sé en qué momento eso se pueda Ah, salir. bueno, no, listo, Entonces, entonces no yo importa. creo que podemos, si te parece bien, y también al grupo, más adelante hacer otra sesión, hablar del Cyberknife, del mapeo del lenguaje con craniotomía con el paciente despierto, los protocolos que hay para eso. Sería muy interesante Ujú. también.
Sí, claro. Pero sí, sí creo que deberíamos de mejor ir terminando porque tengo miedo de que se Obvio. pierda la grabación y que no saquen y bueno. Dale, Pero dale. Dale. muchísimas gracias pues, a todos aquí por participar otra vez Mil gracias. y muchas gracias Gracias. María, por animarte a esta actividad. Bueno, muchas gracias a Muchas ustedes por gracias. estar. Listo, muchas gracias a todos. Que tengan buen fin de semana Bueno, y nos hablamos la próxima semana. bueno, hasta luego, que estén bien. Gracias. Que estén bien, chao, gracias.